¿Estamos preparados? Repita conmigo: yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo lo que la Biblia dice que yo puedo. Y como tenemos esas promesas, le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque somos, podemos y tenemos grandes promesas de Él para nosotros. Este es el tabernáculo de David, tu casa, nuestra casa. Saludamos a los que nos miran por televisión, los que nos miran en la internet, los hermanos que están fuera del país. Dios los bendiga mucho. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar para que Dios pueda desatar ese poder en su vida, y usted pueda convertirse en un instrumento en las manos de Dios, en favor de otro, en favor de su familia y aún en favor suyo mismo. Padre, en esta hora te damos gracias, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Pedimos que tu bendito Espíritu traiga con nosotros la sabiduría, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender, Padre eterno, esta verdad eterna, podamos ponerla por práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desatando el poder de Dios. El principal punto aquí, que usted debe entender como punto central, es: para desatar el poder de Dios en su vida, lo primero que necesita es conocer las promesas en las cuales estamos involucrados según la dispensación que nos toca vivir. Es triste y lamentable. Yo no quiero que nadie se sienta atacado en ninguna iglesia tradicional que nos pueda mirar, pero enseñan barbaridades. Todo lo que pisara en la planta de tus pies era suyo. Y entonces van y agarran un carro nuevo y entran al concesionario y ponen el pie. Eso sale de allá a nombre suyo con un cheque, no con un pie. Eso no es verdad. Pero eso se enseña en los púlpitos. Eso es una mentira. Porque eso fue una promesa que Dios le hizo a Abraham 400 años antes que naciera su hijo y que estuvieran cautivos en Egipto. Le dijo: mira, después que ustedes salgan de ahí, cuando lleguen a la tierra de Palestina, yo le doy todo eso. Saquen a la gente que vive ahí porque eso es mío. Pise todo lo que pise suyo. Hasta donde llegue te pertenece. Y hasta hoy hay disputas por ese territorio. Los palestinos contra Israel, Israel contra Palestina. Entonces hay una serie de promesas que no están claras en la Biblia para nuestras dispensaciones, pero que a la gente la enseña. Entonces, ¿qué pasa con el que recibe la enseñanza y no se le cumple la promesa? Entonces dice que Dios es mentiroso, que el pastor lo está engañando y que esa broma es mentira. Bueno, sí es mentira, porque no son promesas para esta dispensación. Pero para nosotros hay promesas mayores que esa. Pero cuando no te centras en la verdad bíblica, en el tiempo que Dios establece, nosotros estamos en el tiempo de la gracia, y para los tiempos de la gracia hay mayores promesas que las que tenía Moisés, Abraham y toda esa gente. Dígame una, pastor. Bueno, nada más y nada menos, el Espíritu de Dios entraba en ellos, profetizaba y se iba. Hoy en día el Espíritu de Dios está dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti. Tiene naturaleza divina y tiene poder de Dios. Nada más con esa ya le ganaste. Nada más con esa. Si lo va a aplaudir, apláudalo bien. Nada más con tener su Espíritu ya ganamos. Porque tenemos a Dios adentro. Y con esa nada más usted tiene para reírse, pues. Con esa está vulgarmente, me perdona la frase, usted está por encima de cualquier cosa, porque usted tiene adentro al Espíritu de Dios, que es el que da el poder al cual estamos hablando ahora. Ahora bien, vamos a tomar algunas referencias bíblicas. Primera de Corintios capítulo 2 verso 4 dice, Pablo le escribe a los corintios y le aclara, le dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, que es lo que trato yo de hacer siempre, no esté fundamentada en una sabiduría humana, sino que esté fundamentada, ¿qué dice ahí? En el poder de Dios. Ahí está.
Entonces Pablo les manda una carta, mira, yo no voy para ustedes con palabras bonitas, ni le estoy hablando sabiduría de hombre, no señor, yo voy para allá en el poder del Espíritu. Para que su fe no esté fundamentada en las cosas que yo diga, no, sino en el poder de Dios, que es diferente. Entonces eso es algo que tiene que tener una esencia en la práctica, porque las teorías no funcionan aquí. Si yo le digo a usted hay poder de Dios, hay que demostrarlo. Si Dios prospera, hay que demostrarlo. Si Dios sana, hay que demostrarlo. Si Dios liberta, hay que demostrarlo. Pablo dice, yo voy con demostración de poder y de espíritu. ¿Se da cuenta? No es una cuestión de hablar, hay que demostrarlo. Vamos al mismo capítulo, pero el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice Pablo a los Corintios, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Es lo que le acabo de decir. Ya nosotros recibimos el espíritu que viene de Dios. Y a través de ese espíritu es que usted va a saber lo que Dios le concedió. ¿Sabe qué es lo primero y lo más importante que Él le concede? Es la salvación y la vida eterna. Pero después dice en Romanos que ese espíritu confirma a tu espíritu que ha sido adoptado. Y le puedes decir Abba Padre. Abba Padre es como papito. No es el Dios que está por allá lejos, no, ese es mi papito, donde yo me arrullo, donde yo le pido que me ayude y Él me ayuda porque Él es mi papá. Entonces no es igual llamarse evangélico que llamarse hijo de Dios. La diferencia es muy grande. Por eso que aún así Satanás ha entrado en las congregaciones y ha ido borrando la identidad de hijo y todo el mundo se llama hoy evangélico pentecostal. No, señor. Ni siquiera la palabra pentecostal está en la Biblia. ¿Cómo? No, no está. Aparece Pentecostés, no pentecostal. Eso fue un nombre inventado. Qué bueno. Entonces, aclara, lo cual también, verso 13, hablamos no con palabras enseñadas, vuelve a decirlo, con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es aquel que no tiene a Jesús. La mujer natural es aquel que no tiene a Jesús. Pero cuando usted tiene a Jesucristo dentro de usted, que el Espíritu está dentro de usted, usted empieza a recibir la revelación de Dios por el Espíritu. La Biblia dice en otros textos en Romanos, dice que el Espíritu de Dios tiene comunión con nuestro espíritu. Y Él nos revela a nuestro espíritu las cosas que el Padre quiere que aprendamos. Usted viene un domingo a congregarse, usted no puede venir, yo voy para la iglesia a congregarme. Sí, viene a congregarse, pero tiene que venir a aprender. Y yo tengo que venir a enseñar. Tengo que decir como Pablo, demostrar el poder de Dios, no con sabiduría humana, sino acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es un desafío. ¿Por qué no sigue tanta gente? Porque la gente consigue soluciones, porque la gente ve resultados. Ahí está, mira, los testimonios mueven a la gente. Eso es un compromiso para el que predica. Y cuando yo no estoy, predica el pastor Carlos, y usted sabe que igual, o los predica Servando, Dios usa a esos muchachos con poder igual. Porque vienen trayendo la descendencia y los ADN espirituales que aspiremos que todos tengan. Entonces, ya yendo a lo práctico. En Mateo capítulo 16 hay un pasaje que yo quisiera que usted se aprendiera de memoria, no solamente teóricamente, sino en la práctica. Es un pasaje que nos compromete a vivir las cosas como hablamos. Repito, a vivir las cosas como la hablamos. Usted vive de lo que habla. ¿Cómo es eso? Dios fue muy claro y muy enfático en decir que de las palabras o del fruto de la boca del hombre, el hombre se va a saciar. O sea, el hombre se va a saciar de lo que diga. Todo el mundo trata, ¿no? Mientras yo trabajo, produzca y con eso como. Sí, bueno, eso es la parte natural, pero la espiritual que está por encima dice que usted va a comer según lo que usted habla. Que usted va a vivir según lo que usted habla. Entonces Mateo 16, 18, le hago el contexto, no lo lea todavía, para que pueda entender y sea más rápido. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Le dice, mire, ¿quién dice la gente que yo soy? Pedro y algunos otros le dicen, bueno, Señor, uno dice que eres Elías, otro dice que eres Juan el Bautista. ¿Y usted qué dice que yo soy? Pedro salió, Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Jesús se impresiona y lo halaga. Oye, Pedro, te felicito, chico. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Después de eso, entonces Jesús le dice esta afirmación. Yo también te digo, verso 18.
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjese que no dice sobre ti. Esa es una falsa enseñanza que la Iglesia Católica ha regado por más de 2000 años, diciendo que Dios edificó la iglesia en Pedro. Ahí no dice en Pedro. Lea bien, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Jesucristo, no Pedro. Pero aclara, las puertas del Hades, la palabra Hades es infierno en griego. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Ahora viene la afirmación que yo quiero que usted aprenda y no se le olvide nunca. Y si usted la aprende y la practica de hoy en adelante, usted puede resolver muchas cosas en las cuales está metido por su palabra. Dice, a ti te daré la llave de los cielos. ¿A quién? A la iglesia, porque está hablando de la iglesia, no de Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? Quiere decir entonces que todas las cosas que tú ates, el cielo se mueve en base a lo que tú dices. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y vuelve a decir, y todo lo que desatares en la tierra, yo le puedo decir a usted que el cielo se mueve en base a lo que usted dice. Por eso es que la gente está como está. Porque se basa en torno a lo que dicen los periódicos, a lo que dicen los informativos de la oposición o los informativos del gobierno. Y todo el mundo se ríe en base a eso. Yo le tengo una mejor noticia. Dios ha dicho que tú debes ser prosperado, sanado, libre y bendecido. Esa noticia es la que más te interesa, porque esa no ha perdido vigencia en 2000 años. Han pasado montones de gobiernos, han pasado un poco de gente, y ¿sabe qué? Todavía está vigente. ¿Se da cuenta? Estoy con el reino de mi Señor, porque se cumple lo que promete. Entonces son cosas que usted debe aprender. Quiere decir que el cielo se mueve en base a lo que usted ate o a lo que usted desate. Le voy a hacer una pregunta que le va a caer muy mal, y a usted que nos mira por la web también le va a caer mal. ¿Cuántas bendiciones de Dios tú has atado? Analice su forma de hablar en los últimos 5 años, o métase nada más el último año. No tengo, no hay, no puedo, no sirve, no consigo nada. ¿Cuántas veces te lo has dicho? No tienes una atadura, tienes miles, porque esa es tu forma de hablar. Y les voy a dar una prueba. En diciembre yo le dije a este público, para los que nos miran en la web, les dije, necesito 30 millones de bolívares para arreglar los aires. No los tengo. ¿Y qué dije? Los voy a tener. ¿Se acuerdan? Ahí están los aires funcionando. ¿Están fresquecitos? Dele gracias a Dios por su palabra, porque Él cumple. Y no salió eso, salió más, porque se me duplicaron los costos. En diciembre era un presupuesto, ahorita que lo arreglamos era el doble. Dios nos dio el doble. ¿Pedí una ofrenda especial aquí? No, ¿para qué? Si yo tengo el que tiene todo. Y le tengo una buena noticia, usted también lo tiene, usted también es hijo, usted también puede creer y también Dios puede obrar. El asunto es dónde usted tiene puesta su mirada, en los noticieros humanos o en el noticiero de Dios. Yo tengo mi mirada puesta en el noticiero de Dios. Señor, que hay hoy allá arriba, que viene para abajo, ¿por dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? No podemos ignorar la situación país, eso es una verdad, pero tampoco está por encima de las promesas de mi Dios. Y esas son las cosas que yo les pruebo, que no es cuestión de hablar, ahí están los aires. Nada más el mantener todo el trabajo de hacerlo costaba 12 millones, nada más la mano de obra. Y Dios nos mandó un siervo y nos dijo, no, pastora, a usted le vamos a cobrar 5. Y 2, 7, le vamos a cobrar 7. 5 millones de nos ayuda a algo, ¿verdad? Bueno, así es Dios. Porque Dios quiere obrar en los que creen. Ahí tiene una prueba clara. Ahora bien, voy a poner un ejemplo. Quiero ver la hora, estamos bien en la hora. En el libro de Números, vamos a hacer un ejemplo de cómo Dios mira o oye o hace en base a lo que usted dice con sus propias palabras. Y aquí va a tener un ejemplo muy duro, pero yo quiero que le haga reflexionar. Números 14. El pueblo se queja contra Dios. El pueblo de Israel va camino a Canaán. Se dice históricamente, y
geográficamente, hablando de distancias, recorridos y lugares, que se iba a tardar, según Dios, 40 días el viaje. Pero el viaje se tardó 40 años, gracias a las palabras de su pueblo. Vamos a leer entonces Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ellos se rebelaron contra Dios, ya estaban conspirando: vamos a quitar a Moisés, vamos a poner un líder que nos devuelva para Egipto, porque nosotros no nos vamos a calar esa. Resulta era que Dios había dado una promesa: ustedes van a salir con muchas riquezas de Egipto, lo cual se cumplió. Van a tardar 40 años en el desierto y luego van a entrar a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ellos no quisieron recibir la dirección de Moisés y se rebelaron y hablaron lo que usted acaba de oír. Vamos a ver entonces qué dijo Dios acerca de los que ellos hablaron. Las quejas de maldición contra ellos mismos se activaron por sus propias palabras. Lea conmigo ahora Números 14:27. Dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Hermano, qué triste desenlace de esta historia. Un pueblo que fue predestinado a heredar la tierra prometida. Un pueblo que fue predestinado para ser una bendición para ellos y para el mundo. Y ellos hablaron mal de Dios: Dios nos trajo para morirnos en el desierto, Dios nos trajo para tal cosa, ¿cómo es posible? Mejor no vamos. ¿Ustedes quieren morir? Desen por muertos, porque ninguno va a salir del desierto. Y el destino, que duraba 40 días, se extendió a 40 años. Y más adelante, no tengo el tiempo para leerlo todo, dice: ahora los voy a castigar 1 año por día. Cada día que iban a pasar, ahora van a pasar 1 año. ¿Por qué? Para que todos murieran y entraran la próxima generación. ¿Sabe cosa triste? La iglesia, que fue destinada para conducir los destinos de todas las naciones como la autoridad de Dios en la tierra, anda peor que todo el mundo. La iglesia, que se le dio todo el poder delegado por Jesús para echar fuera demonios, sanar enfermos, conquistar territorio y bendecir al mundo, anda peor que los demás. La iglesia, que tiene toda la autoridad de Dios para aplastar la fuerza de las tinieblas, se lo leí la semana pasada en Efesios 3, está como está. Eso a mí me preocupa, y mi tarea es que usted entienda que el poder de Dios está en ti, que tiene que desatarse, y todo lo que vaya frente a ti, que te haga oposición, tiene que quitarse del medio. ¿Sabe por qué? Porque delante de ti va el poderoso gigante de Israel, y delante de Dios nadie se para, delante de la iglesia nadie se para, delante de un hijo de Dios nadie se para, porque los hijos de Dios son la autoridad de Dios en la tierra. Tienes que aprenderlo. Ahora me toca la tarea de que tú aprendas a desatarlo. Esa es mi tarea. Ahí tiene una prueba dura. Conforme hablaron. ¿Usted sabe cuántas quejas tiene usted anotadas en el cielo? Ay, Dios mío. Nada más retrocede 1 año de oración, si es que ora. Y usted que me está viendo por la web, ¿cuántas listas de querellas como hijo de Dios tienes? Quejarte, 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 quejarte y quejarte. La Biblia es muy clara. Una de mis promesas favoritas está en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino hagan peticiones delante de Dios con acción de gracia. Es peticiones, no es queja. Tienes que estar a tu lado. No te quejes tanto. Pide bastante, dile, pide bastante. Usted le pide a Dios y Dios no se pone bravo, Él se molesta cuando te queja. Y usted que no está mirando,
Deja de quejarte tanto. Pide y se os dará. Eso es lo que la Biblia dice. La gente cree que porque usted le pide a Dios bastante, Dios se va a molestar. Se molesta cuando tú te quejes. Cuando tú no crees, se molesta más porque lo estás haciendo mentiroso. Si Él dijo que tú eres un bendito de Jehová, aunque tú no tengas nada en la nevera, tú eres un bendito de Jehová. Y si no hay, va a haber. Él dice, yo proveeré porque soy el Jehová Jireh. Yo soy el que te voy a alimentar. Yo soy el que te voy a ayudar. Yo soy el que te voy a sacar de esa crisis. Yo soy el Dios verdadero. Y cuando usted no cree, le está diciendo a Él mentiroso. Y yo no quiero estar en sus zapatos. Yo prefiero creer hasta por no dejar. Yo mejor creo un poquito más allá, cosa que si me restan un poquito, quedo en la raya. Entonces, ahí está la promesa. Ahora bien, en medio de esta generación perversa, que Dios dijo que era perversa, no es que dice yo, Dios dijo, habían dos hombres, llamado uno Josué y uno llamado Caleb. Y estos sí que estaban creyendo. Número 14:6. Hombres que ven la misma situación pero piensan diferente. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Qué hizo la multitud? Les dio palabras de aliento. ¿Qué hizo la multitud? Habló de apedrearlo. Y la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo para protegerlos. Las palabras que ellos le estaban dando de ánimo le causó tanta rabia a los que estaban oyendo. Vamos a apedrear a estos tipos. ¿Y sabe qué le molesta a la gente? Cuando hay un hombre que cree a Dios y cuando hay una iglesia que le cree a Dios, eso le molesta a los demás. ¿Qué se creen ellos? Nos creemos lo que somos, los hijos del rey. No hay más, no hay menos, tampoco hay más. Entonces, cuando yo en diciembre le dije lo que le dije, yo se lo digo públicamente porque yo sé de todas que vienen. ¿Sabe por qué? Porque ese aire, ¿sabe para quién es? ¿Para quién es? No, para ustedes son los que se sientan ahí. Dios tiene su propio aire acondicionado y en el cielo, no sé cómo serán. Si es 18 grados, 20 grados, 15 grados, 0 grados. Pero ese aire, ¿para quién es? Dígame la verdad. Para ustedes. Digo, Señor, dámele aire a tu pueblo, que estamos acalorados, tú sabes. Toma, un consentimiento de papá. ¿Ves? Sencillo. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Y si nos da un poquito de aire, no nos podrá dar todas las cosas que necesitamos. ¿Cuánto le dicen amén a eso? Aún te puede dar lo demás. Si te dio a Jesucristo, te dio su sangre, derramó toda su sangre en una cruz, no te va a dar con Él todas las cosas. Porque somos hijos. Ahora, mientras hay gente luchando para comprarse un equipo de sonido, Dios nos dio 65 para comprar aire. ¿Cuál es la diferencia? Donde tenemos a Dios posicionado en nuestras vidas. Eso para Dios no es nada. Dos personas, oye, para que sepa, usó Dios. Uno trajo 42, que se congrega aquí y se sienta ahí con ustedes. Y otro mandó 20 de Ecuador. Ni lo conozco. Dos personas nada más. ¿Qué le cuesta eso a Dios? ¿No podrá su Dios a alguien para bendecirle a usted? ¿Dónde está usted parado? Tus palabras limitan el poder de Dios. Es ahí donde yo estoy. No limites el poder de Dios. Y aquí vemos que estos jóvenes creyeron y quisieron los apedrear, los querían apedrear. Porque a veces le duele a veces la verdad. No, ellos se las dan de ricos ahí en esa iglesia. No, no la damos de ricos, papá. Tenemos buenas cosas porque nuestro Padre nos los ha dado. Sencillo. Y dice que había en él otro espíritu. Otro espíritu. No estamos hablando de un espíritu inmundo o del espíritu de Dios, no. El hombre está compuesto en una tricotomía
según Dios, cuerpo, alma y espíritu. Y haciéndole un estudio a los espíritus de los hombres, que es un solo espíritu, solo que se aboca. Hay espíritu de congoja, espíritu de celo, espíritu de ira, espíritu de, bueno, de todo, que son las diferentes manifestaciones de las emociones que Dios nos dio. Y eso pues causa que la persona cuando está alegre trata a todo el mundo bien, pero cuando está bravo trata a todo el mundo mal. Tiene un espíritu que divaga en las emociones del alma. De eso está hablando. En ello había un espíritu de conquista, un espíritu emprendedor. Y le añadió pues la fe en el Señor, y Dios convirtió en ellos tremendos líderes, Josué y Caleb, que a la final fueron los que repartieron la tierra prometida. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, nos damos cuenta pues que las palabras tienen mucho poder. Y ellos hablaron y ellos no sabían que Dios tenía la oreja parada. ¿Sabía usted que cuando usted está hablando también Dios tiene la oreja parada? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está adentro, no tiene que parar la oreja, te va a escuchar, hasta en los pensamientos te escucha. No hay forma de escaparse. Entonces, cuando usted aprende a sincronizar sus deseos con lo que cree, y sus palabras se convierten en un impacto en el mundo espiritual. Vamos a ponerle otro ejemplo, porque en este ejemplo fue las palabras que ellos dijeron. Ahora vamos a poner otro ejemplo de las palabras que otra gente oyó. Porque también es importante lo que oyes. Yo le puedo recomendar que esté atento lo que oye y quién se lo dice. Yo hay verdades que puedo creer dependiendo de quién me las diga. Sean cosas bastante difíciles de creer, yo tengo personas que yo les puedo creer. Pero hay otros que me dicen que eso es amarillo y voy y lo reviso 3 veces para ver si es amarillo de verdad, porque este es como un mentiroso. Revísalo ahí, no vaya a ser que tenga una broma rara por ahí. Entonces tiene que mirar siempre. Jesús dijo, mirad lo que oís, dando a entender que tienes que mirar a quien oyes. Primera de Samuel, mientras lo busca, capítulo 17, es un pasaje muy conocido, predicado, enseñado en todas las iglesias del mundo, en todos los idiomas, en todos los púlpitos. David y Goliat. Entonces la sabe casi de memoria. Pero quiero hacerle un contexto para si alguien no la ha escuchado o no la ha escuchado bien. El contexto dice que el ejército de los filisteos, liderizado por el famoso Goliat de 3 metros de altura, desafió al campamento de Israel, que era liderizado por Saúl, el rey. Es interesante, y hago la acotación, no sé cuánto han escuchado noticias informativas que aparecieron los cadáveres de unos gigantes que son unos extraterrestres por ahí. ¿Cuánto han escuchado eso? Bueno, eso está en la Biblia desde Génesis 6. ¿Cuál extraterrestre? Nada. En Génesis 6 habla de los gigantes. Y en los tiempos de David habla de los gigantes. Y en los tiempos de Deuteronomio habla de los gigantes. Es más, hasta tiene un nombre que se llamaba Oz. Un gigante llamaba Oz. Eso era bárbaro. La cama era de 4 metros de largo y de 2,5 metros de ancho. Hasta las descripciones de su cama aparecen en la Biblia. Así que no se deben engañar. Eso están ahí desde hace tiempo. Y Dios los nombró en la Biblia, los gigantes. Gente grande, pero eran bien humanos, ¿sabes? Igualito que nosotros, con todo su cuerpo normal. Así que no se deje echar cuento, eso está en la Biblia. Entonces, en ese contexto, están los dos ejércitos, como usted ve en las películas, el ejército de allá con un poco de espada y un poco de lanza, y el ejército de aquí, entonces dan vamos a la batalla. ¿Se han visto por televisión? Igualito. Ahora, vamos a leer bajo ese contexto histórico ilustrado para que usted entienda bien. Primera de Samuel 17:10 dice, y añadió el filisteo. El filisteo es el Goliat, que medía como 3 metros. Hoy he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Lo primero que hay que observar cuando usted estudia el contexto histórico de este evento es que las peleas no se peleaban 1 contra 1. La pelea es vámonos 1000 contra 1000 o 2000 contra 1000 o vámonos todos contra todos. Entonces el filisteo empezó a poner condiciones en la guerra. Y el rey las aceptó. Entonces hay cosas que a usted le han puesto condiciones que usted no debe aceptar.
Vas para el médico, mira que tú tienes, tu mamá murió de cáncer y entonces tú tienes que estarte revisando, tú como que tienes una cosa rara ahí, ya el médico te condiciona. Cuando tú vas al médico te buscan las historias médicas de cómo murieron tus familiares. ¿Qué le interesa a él que cuando murieron tus familiares? ¿Te interesa verte tu cuerpo a ti? Ah, que genéticamente, ellos dicen, genéticamente queda en la cruz, porque todas las maldiciones quedaron ahí. Y cuando la pastora fue, ella se empieza a hacer sus chequeos médicos, pero nosotros no somos irresponsables, vamos al médico. Se va al médico y se chequea para la citología, las cosas de las mujeres, como siempre hay que hacerlo. La doctora le dijo, no, tienes un principio de no sé qué broma, el Señor te reprenda. Oye, pues tú me hablas así, el Señor te reprenda. Que el diablo que está hablando por tu boca, esa palabra no la voy a recibir. 6 meses después volvió. Ay, Doriana, tiene eso chévere, te estás como una muchachita de 15, entonces sale, ay, que tengo principio de cáncer, mira, que cónchale, que la genealogía, que la genética, Señor, reprenda al diablo, no acepto nada. Entonces hay gente que te pone condiciones que no te debe poner. ¿Qué le está pasando a los inmigrantes venezolanos afuera? Están cobrando menos de la mitad de lo que cobran los demás y la gente acepta, porque no tiene personalidad, porque no saben ni quiénes son. Porque tú supieras que eres un hijo de Dios, voy a cobrar lo mismo, voy a cobrar más porque vengo de otro país, chico. Pasa a ti. Tenemos otros casos de gente que se ha ido en bendición aquí y están en Estados Unidos, que le está yendo bastante bien. Y pues los buscan, los contratan, vente, mira, puedes quedarte en la casa y aquí te damos y le ofrecen bendecidos. Porque ellos saben quiénes son. Y le dicen, no aceptes menos de esto, porque esto es así. Es un hijo de Dios y usted se ubica, porque a veces el enemigo nos pone las condiciones y usted las acepta, ¿no? Las condiciones las ponen los hijos de Dios, no los enemigos. Entonces eso no era válido para aquella fecha, aquel tiempo histórico, pero el rey lo aceptó. Entonces vamos al verso 16, leímos el 10, vamos al 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El chichón en la mañana, el chichón en la tarde, el chichón en la mañana, el chichón en la tarde. ¿Cuántos años tienes escuchando tu maldición de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de la posición, del Estado, y maldición y puro amén, amén, amén? No acepto nada, hermano. Porque sobre mí está Dios y sobre ti también. Y entonces llegó el momento que estaban tan turbados que nada más había gigantes, se atemorizaban y le daba miedo todo. ¿Por qué? Por lo que oían. ¿A quién está viendo usted? El domingo recibe una palabra tremenda, pero el lunes recibe una maldición y la acepta. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Bajo qué precepto va a vivir? ¿Bajo las maldiciones o las maldiciones? Aquí nunca te va a escuchar una maldición. Pues yo me aprendí eso hace rato. Es más, cuando me toca que he casado mucha gente que quiere que uno la case, la gente se sorprende, porque tienen familias católicos y familias, y entonces yo no nombro en la escasez y en la enfermedad y en la que le pasa. ¿Eso es un invento católico? En las cosas que les toque vivir, punto. Porque eso es maldecirlo. Cuando usted es escaso, cuando usted es enfermo, ¿qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces yo me le pongo rudo a los, tú sabes, en la bendición de Dios, que nunca le falte nada, que la gloria de Dios esté en su casa, en sus hijos, en su familia, y en los momentos que les toque vivir, se mantengan fieles a Dios y a ustedes mismos. Usted no va a escuchar nunca, los que yo los he casado, nunca va a escuchar en la pobreza, en la miseria, en la enfermedad. ¿De dónde sacan eso? Revoque. 1 Samuel 17, 23. Mire bien ahora. La diferencia de los que oyen a Dios a los que oyen a los demás. Usted tiene que estar oyendo a Dios, su palabra. Y yo cada vez que predico le leo versos, y los que me ven por la internet leo versículos, no enseño disparate, enseño verdades que a algunos le duelen, pero que son real. 1 Samuel 17, 23 dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se movía en medio de los dos campamentos, el hombre de los 3 metros, que se llamaba Goliat, el filisteo, de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y la oyó un renuente, un rebelde que no estaba muy dispuesto a estar recalando ninguna con ninguno. Y la oyó David.
Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no has visto aquel tremendo hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciere el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al que venciere al filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mientras estaban viendo al filisteo, David estaba viendo la promesa que le iban a dar si lo vencía. Entonces tenían ópticas diferentes, era el mismo hombre, pero David no estaba viendo al hombre, no estaba viendo al gigante. David sabía que él tenía a Dios, y ese es el problema de la iglesia hoy. La situación del país la ve muy gigante. Ve a Dios que controla todo. Y en 1 Samuel 17, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, pues tú eres un muchacho y un hombre de guerra, y él un hombre de guerra de su juventud. Entonces fíjese que David tenía una óptica diferente del gigante. No, te lo tumbo yo, no tiene vida conmigo va Dios. Y cuando usted se dispone y sale con una palabra de fe como esta, a obtener su casa, a obtener su empleo, a montar su negocio, a salir de la crisis, entonces se consigue a un buen hermanito evangélico. No, varón, eso no es así, varón. Tú tienes que orar, varón. Saúl, con muy buena intención, le dijo: tú eres un muchacho, ese tipo es gigante, es grandote, te va a matar. Y hay gente con muy buenas intenciones haciendo daño. Hay gente con muy buenas intenciones detrás de los púlpitos haciéndole daño a la gente, haciéndole creer cosas que no son. Y Saúl dijo: oye, cuando vio a este chiquitico y ese grandote, no, este no le aguanta un round a este. Pero el que está conectado con Dios no escucha palabras de hombres. Ni que usted le venga a decir lo que le venga a decir, lo va a hacer cambiar de parecer. Entonces David le dijo: cónchale, mi rey, yo te quiero a ti mucho, pero, verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de la casa de su padre, y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo haría, y lo libraba de su boca. Y si se ponía muy cómico aquí en el castellano mío, se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo será como uno de ellos. Eso no me aguanta un rabo a mí. Era el mismo filisteo. Esto tenía un ejército. David iba solo. Por eso la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, aunque cometió muchos errores en su reinado. Pero se da cuenta que las palabras que le dijeron a David para que él fuese atrás y no hiciera lo que iba a hacer, no lo movieron. ¿Por qué? Porque él veía de estar en la presencia de Dios. Jehová está conmigo. Cuando usted viene en el secreto de Jehová, una vida de oración, una vida de constancia, una vida de seguridad con Dios, usted no lo mueve nada. No, que no se puede, no podrás tú, yo sí puedo. ¿Por qué? ¿Suena arrogante? Bueno, suena arrogante. Pero la Biblia dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en ese texto, contextualmente, habla de la parte financiera. Se vive en escasez, se vive en abundancia, para todo estoy preparado. Entonces, cuando usted entiende la posición que tiene en el reino, que le hablamos la semana pasada en Efesios, donde dice que la iglesia fue puesta sobre todo lo que se nombra bajo esta tierra por la autoridad de Jesús, usted no pensara como piensa ahora. Usted no viera las cosas del punto de vista que ahora vi. La idea es cambiar ese punto de vista. Entonces, ¿qué pasó después? Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y me ha librado de las garras del oso. También me librará de la mano de este filisteo. Entonces dijo Saúl a David: anda, Jehová está contigo.
Pero ¿qué trató de hacer Saúl? De convencerlo a que no fuera. ¿Qué trató de hacer Saúl? Con palabras persuasivas lo quería sacar del propósito. Entonces usted recibe una palabra de fe para que se enrumbe a lo que quiere hacer, sin importar las circunstancias de este país. Entonces viene otro con muy buena intención y te dice que no se puede y tú le crees. Aquí hay personas que le puedo pasar por este púlpito, más de 250 personas que han recibido milagros, que han recibido han recibido casas regaladas después de una palabra aquí. Quiere decir entonces que sí se puede. El asunto es donde usted tiene puesto a Dios. Y es importante que tenga claro, Dios ama, se regocija y se goza con los que le creen. Donde dice, pastor, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero su fe tiene que ir acompañada de palabras y de acciones. La fe no es quedarse esperando o orar por algo. No, señor, eso no es fe, eso es orar. Orar tiene la fe tiene 4 pasos: oír, creer, confesar y actuar. Cuando usted confiesa, ora, declara y le pide a Dios. Ahora, para ir terminando, cuando pongo estos ejemplos del Antiguo Testamento, siempre se levanta alguno, que los predicadores de la superfe son aquellos que predican el puro del Antiguo Testamento. Ah, sí es la cosa. Pues yo le busco un pasaje en el Nuevo que certifica todo lo que he enseñado, para que usted que nos mira por la web y todos aquellos que nos miran por televisión y los que están en el salón, les quede clara la enseñanza. Primera de Corintios capítulo 10, vaya conmigo. Muchas de las cosas o todas las cosas que pasaron en el pasado, que están escritas en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que son ejemplos para nosotros en el Nuevo. Y gracias a eso y a este pasaje, todo lo que he enseñado que sucedió hace miles de años está vigente todavía hoy. Primera de Corintios 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la misma roca que les seguía. ¿Y la roca es quién? Se lo dije al principio, que la roca era Cristo y no Pedro, en el pasaje de Mateo. Pero de lo más de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Se acuerda que Dios los maldijo según sus palabras? Conforme tú hablaste, así te va a pasar. Y el verso 6, que es el que le regalo a la audiencia, a los que nos miran por internet en varias partes del mundo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Quiere decir que todo lo que pasó allá, Pablo lo escribió en el Nuevo como ejemplo para nosotros. Por eso tenemos base en lo que enseñamos. A veces la gente habla disparates. Entonces dice, lo que pasó en el desierto, las cosas que dijeron, cómo se comportaron, te sirven para ejemplo a ti. Y Jesús ratifica fuertemente diciendo, cuando Pablo escribe su epístola inspirado por el Señor, por supuesto Jesús es la palabra viva, dice la Biblia, y el verbo se hizo carne. Jesús dijo a través de Pedro, como el verbo encarnado, dijo, si quieres ver buenos días en tu vida, refrena tu lengua del mal. Porque esas palabras o te bendicen o te maldicen. Ahora les tengo una pregunta muy difícil de responder. Les pido a los músicos que suban porque el tiempo ya se me fue. ¿Cuántas automaldiciones como Israel se echó tienes encima? ¿Cuántas automaldiciones tienes encima? Empieza a contar. Se te van a perder los números. Cuenta de 2 años para acá. No puedo, no tengo, no hay, no sirve, no consigo. Esas son puertas que cerraste. Pastores, si no consigo, diga, voy a conseguir. Pastores, si no tengo, diga, voy a tener. Y Dios dice, así es. Cada vez que dice voy a tener, abres una puerta. ¡Plax! Y hay otra más poderosa cuando dice, no importa, yo sé que no tengo, pero Dios va a proveer.
Y Dios dice, dale, dale, que vas bien, que la bendición te va a llegar. Empieza a romper toda maldición de palabra, empieza a romper toda maldición de hecho, y tú verás cómo la puerta de la bendición se abre con tan solo hablar bien. ¿Ven? Porque no podemos reconocer que no hay, pero va a haber. En diciembre había aire y ahora hay. Yo le dije a ustedes que iba a haber. Es una mayor prueba, porque usted sabe que fueron 65 de esos. Usted sabe, me perdona la frase porque es que a veces me río. 65 bolos. Los que libertó Simón Bolo, ¿quiénes son? Somos venezolanos. Entonces hay que reflexionar. El poder de Dios lo puedes desatar con tus palabras, y el del infierno también. Yo no vine a hacerle propaganda al diablo, pero tristemente usted sí se la hace. Y cuando a mí me dicen puras cosas negativas, casi que le digo como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, allá. No tengo temas de conversación con muchos ministerios. ¿Está la cosa difícil? Sí, pero Dios va a proveer, mi negro. Es lo que está esperando que tú creas. Entonces, yo creo que debemos reflexionar en las cosas que hemos dicho aún de nosotros mismos. Es más, la ciencia aprueba que cuando te dice no entiendo, hay un nervio que está entre el cerebro y la lengua, y cuando usted declara no sé, no puedo, automáticamente lo activa en todo el cuerpo y se bloquea y no entiende. Ya eso es ciencia descubierta por unos coreanos. Pero cuando ellos salieron con esa bulla en 1970, lo que habían descubierto, apareció un pastor predicador, hombre sabio, y le dijo: ustedes no han descubierto nada. Pero como usted, doctor, no reconoce tal descubrimiento, no han descubierto nada. La Biblia en Santiago dice: la lengua domina el cuerpo. Así que ustedes no han descubierto nada. Eso lo dijo Dios hace 2000 años, papá. Ustedes lo que acaban es de probarlo. Entonces, cuando usted aprende eso bien, este dolor no se me quita y no se me quita, ese dolor no se me quita, apenas que escribes lo que no se te va a quitar, porque tu declaración está firme. Es más, la Biblia dice: determinarás algo y te será firme. Lo que tú te determines, eso serás. Si yo quiero que usted hoy aprenda a desatar el poder de Dios, le voy a pedir que esté sobre sus pies.